Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de Cristian Oliva y de su posible salida de Nacional. Ayer lo decía Mati Cuba, que hay un rumor fuerte de que seguramente Oliva salga del tricolor. También lo escuché en algunos medios de comunicación partidarios de Nacional, también por la boca de Ricardo Vaira, el presidente, que dijo que era medio como inminente la salida de Oliva. También Persman lo ha dicho y lo dijo ya hace un buen tiempo, que la idea que Oliva se fuera, porque eso era lo que se había conversado con el representante Bentancur. Y acá vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de cuánto se vende Cristian Oliva, de la importancia del número 8 de Nacional para el equipo hoy en día y lo que fue la temporada anterior, y también de las negociaciones y el vínculo o el mal vínculo que tienen hoy en día Persman y Bentancur, el representante de Oliva, porque esto tiene todo que ver, por lo menos desde mi punto de vista, de lo que he visto, de las declaraciones, del comportamiento de los jugadores y las cosas que han pasado en el medio cuando ese vínculo entre Bentancur y Persman empezó a tensarse cada vez más. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, pero antes vamos a escuchar este pequeño fragmento de la reacción de ayer de Mati Cuba, que hablaba justamente de Cristian Oliva y de su posible salida y el precio el cual lo van a vender para el exterior, para el fútbol brasileño, y el dinero que en definitiva le va a quedar a Nacional. Preocupación, por supuesto también preocupación porque Oliva aparentemente, lo digo de esta forma porque todavía no está concretado y voy a esperar sí a mañana a la noche cuando hagamos la noche de reacción a partir de las 23 horas a dedicarle con más profundidad a este asunto de que Oliva se va a Brasil. Aparecía la posibilidad, lo habíamos contado la semana pasada, nosotros intercambiamos mensaje con el presidente de Nacional, que nos decía, bueno, si no aparece una oferta muy importante para el jugador que le signifique un cambio desde el punto de vista económico, la intención de él es quedarse porque se sentía bien, se siente bien en Nacional. Pero bueno, la información que trascendió en las últimas horas es que apareció el Santos de Brasil y que vendría a poner el billete para llevarse a Cristian Oliva, pero lo otro también es que a Nacional no le quedaría, todavía no tengo los números claros, por eso quiero tener con pinzas esto que voy a decir, pero es un número que estamos hablando de aproximadamente $400.000. Para Nacional evidentemente es una cifra que para la importancia que tiene Oliva en el plantel es la nada mismo prácticamente. Y la preocupación de saber que perdés un jugador clave en esa zona de la cancha. Porque hoy Oliva también hizo un buen partido, quitó pelotas, sí, tuvo una amarilla, creo que en un momento ahí donde se le fue la mano, empuja a un jugador de Racing, la amarilla también sacada. Pero la realidad es que Oliva también en la mitad de la cancha termina siendo un jugador muy importante. Casi todos los partidos pasa esto. Bueno, Nacional no lo va a tener seguramente ya a partir del próximo partido. Veremos qué termina resolviéndose ahí. Nacional tiene que ir a buscar otro jugador. Está Lucas Rodríguez, está este muchacho John Guzmán, pero la verdad es que no hay demasiadas opciones. Y eso, por supuesto, es algo que para este momento del campeonato preocupa mucho por todo lo que Oliva significa en el equipo titular. Bueno, está de más decir que pásense a ver la reacción de Mati Cuba, muy completa como siempre, muy interesante. Y aparte tira esta información de Cristian Oliva, que la va a profundizar hoy en la noche de reacción en cuestión stream. Así que hay que estar pendiente a ver qué otra información tira Mati Cuba con respecto a Cristian Oliva. Ahora voy a opinar un poco con respecto a Oliva, que coincido en muchas de las cosas que dice Mati Cuba, de la importancia que tiene Oliva para Nacional. No solo ahora en estos dos partidos, sino lo que fue la temporada anterior. La regularidad para mí fue uno de los bastiones del tricolor. Maneja la mitad de la cancha como quiere.
a su antojo Oliva, porque es un tiempista, es un jugador que es el termómetro del equipo, que maneja la pelota, que marca, que tiene personalidad. Es uno de los pocos jugadores que he visto que sabe jugar con una tarjeta amarilla. Ahí un poco lo aclaraba Mati cuando torpemente se hace sacar esa amarilla empujando al jugador de Racing. Pero es uno de los jugadores, cuando a mí me pasa eso, estaba en la cancha, si hubiese sido otro jugador, dije, ¿para qué mierda haces eso y te vas a condicionar todo el partido? Pero viniendo de Oliva, yo sabía, no hice grandes, no me hice un gran asombro porque Oliva sabe jugar con tarjeta amarilla. Luego de haberse sacado esa tarjeta, jugó como siempre, sacó pelota, ordenó, metió pases, en las divididas prácticamente las gana todas. Es un jugador que sabe jugar condicionado. Eso es que sabe manejar la presión. Por eso es un jugador para mí importantísimo y clave en este equipo de Jackson Viera. O sea, no puedo agregar más cosas porque ya todo el mundo sabe lo que es Oliva para Nacional. Creo que está clarísimo. Y yo cometí aquel error de no ponerlo en la primera fecha del equipo ideal. No, una torpeza enorme. A ver, las condiciones de Oliva ya las sabemos. La importancia que tiene para Nacional también. Ahora hablemos un poquito de el dinero que le deja a Nacional y que aparentemente se estaría vendiendo al Santos en 1.5 millones de dólares. Y claro, para cualquiera de nosotros $1,5 millones de dólares es un platal, pero para un equipo de fútbol y más para Nacional, que es un equipo grande, no es un dinero tan importante. ¿Por qué? Porque el jugador, la importancia que tiene el jugador para el club, te va a dar mucho más rédito del dinero que pueda sacar o el dinero que se pueda vender con esos 1.5 millones de dólares. O sea, no le va a cambiar la vida para nada a Nacional, es un cambio. No quiero decirlo tan así, pero sí. A ver, a Nacional le van a quedar entre 400 y 500 mil dólares. Nada, absolutamente nada. Lo va a pagar a un jugador, Rómulo Otero, jugando en el exterior, le va a pagar un salario que le va a costar en 6 meses, le va a costar eso, 600 mil dólares, más todavía, de lo que le pueda quedar la venta de Oliva. O sea, para mí acá hay un tema claro. Porque aparte, Oliva es uno de los pocos jugadores que a mí me transmite, más allá de sus condiciones, es uno de los pocos jugadores que me transmite que siente la camiseta. Vieron que creo que entienden a lo que voy cuando ven a un jugador que capaz que no es el mejor jugador de todo, pero que se pone la camiseta de Nacional y la siente de verdad. Son esos jugadores que entregan todo. Aparte de que tiene condiciones, obviamente, Oliva. Pero a lo que voy es eso. Es que yo lo veo a Cristian poniéndose la camiseta de Nacional y es difícil ver un mal partido del jugador. Es muy difícil ver un mal partido. Y eso quiere decir que siente la camiseta y que quiere al club y que se quiere quedar en el club. Pero acá, ¿cuál es el problema? Porque yo entendería, sin conocer a Cristian Oliva, sin conocer la interna, hablo simplemente de lo que veo, de lo que escucho, de las declaraciones, de ver al jugador en cancha, pero que al jugador, si le preguntás, prefiere toda la vida quedarse en Nacional. Pero acá, ¿cuál es el problema? Porque si la sensación es que Oliva se quiere quedar en Nacional, si el precio en el cual se va a vender es mínimo, ¿cuál sería el problema? Acá para mí el problema radica en el conflicto que tiene Persman con Bentancur. Acá está lo medular, digamos, de la situación. Y acá es donde yo otra vez le caigo a Flavio Persman, el vicepresidente de Nacional. Porque aparte él ha salido a declarar en contra de Bentancur, en su momento Bentancur salió a declarar en contra de Persman, hasta que en algún momento hicieron como, bueno, vamos a dejarnos de hablar y que la comunicación sea por intermedio de Bairo y nosotros rompemos relaciones. Para mí ahí está el nudo de todo esto, porque en el medio también está el Sapito Meireles. Y oh casualidad que el Sapito Meireles pierde rendimiento.
a partir del conflicto del contrato, la renovación del contrato de Meireles en su momento, que lo apartaron del equipo, y ahí entraron todos los chisparroteos entre Persman y Bentancur. Yo le tengo que caer a Bentancur con todo esto. A mí, la verdad, los contratistas no son santo de mi devoción. Para mí los contratistas son el gran mal del fútbol. A partir de aquella década de los 80 hasta esta parte, a Uruguay, si bien han beneficiado a determinados jugadores, pero para mí a los clubes como tal los han perjudicado. Y ni que hablar si hablamos de Paco Casal, ¿no? Tema aparte. Pero no son santo de mi devoción los contratistas. Pero yo acá le tendría que amachacar a Bentancur toda esta situación. Yo creo que no. Acá al que le tengo que machacar y al que le tengo que caer es al vicepresidente, a Flavio Persman. ¿Por qué? Y porque está poniendo un tema personal, un tema de una rispidez entre él y Bentancur. Vaya a saber por qué, si es por un tema estrictamente personal o por un tema de negocios entre contratistas. Pero lo cierto es que para mí el vicepresidente no puede actuar de esa manera. Porque en todo caso, si Bentancur hizo algo desleal con Nacional, es Nacional el que tiene que romper vínculos con el contratista. Acá hubo algo entre ellos. Por eso no se hablan. Por eso esta nebulosa de que si Oliva se iba, Oliva se quedaba, Oliva se iba, Oliva se quedaba. Es más, hay algunas declaraciones de Persman diciendo, sí, bueno, lo que pasa es que no contábamos con Oliva porque supuestamente se iba, como amachacándole a Bentancur. Y ahí siguió ese chisporroteo. Por eso para mí se termina vendiendo Oliva, o se va a terminar vendiendo Oliva por un cambio. Un jugador importantísimo, clave. Y más en la situación que está Nacional, que no jugamos a nada. Pero el único que hace jugar y el único que juega, por lo menos, en el equipo, en la mitad de la cancha, es Oliva. Y se nos va a ir. Así como dejamos ir a Évere. Osinachi, que fue el que nos salvó el año pasado con esas finales, nos termina salvando en un campeonato, uno de los más importantes del siglo, los clásicos más importantes de este siglo. Nos termina salvando Osinachi Évere. Lo dejaron ir. Parecía que era impagable su ficha, parecía que era muy complicado desembolsar dinero por Évere. Se terminó yendo. Sí, tuvo un contrato interesante en México. ¿Quién le consigue ese contrato interesante? Flavio Persman. ¿Por qué? Y porque obviamente quería que se fuera Évere. Y ahí están para mí las malas contrataciones, los malos fichajes, las malas jugadas que tiene Flavio Persman. Y en este caso, con un conflicto con el representante Bentancur. Otra vez dejamos ir a un jugador importante como Oliva. Ojalá que no. Ojalá que esto sea un rumor solo fuerte, que haya negociaciones y que se termine pinchando y se termine quedando Oliva en Nacional. Para los intereses de Nacional, pero también creo para los intereses del jugador, porque no creo que el monto que se está hablando con el fichaje a Brasil le vaya a cambiar la vida a Oliva, sinceramente. Si me dijeran un monto más importante, y bueno, sí. Pero habría que preguntarle al jugador también qué es lo que quiere hacer. Más allá del chisporroteo entre Persman y Bentancur. Pero sinceramente esas son las cosas que a mí me enojan bastante. Porque en este caso Flavio Persman, que tiene un ego por allá arriba, tiene que poner por delante a Nacional, no sus intereses personales, no sus conflictos personales. Él es vicepresidente del Club Nacional de Fútbol y por delante siempre está Nacional, no su ego, no su vicepresidencia, no su cara en todos los medios de comunicación, ni su opinión personal. Él es vicepresidente de Nacional y siempre tiene que estar los intereses de Nacional por delante. Pero en muchas oportunidades a mí me deja la sensación que están sus intereses y no los de Nacional. Eso por lo menos es mi opinión. Ojalá que sea un rumor fuerte, ojalá que Cristian Oliva siga Nacional por el bien del tricolor, si es que queremos ser campeones nuevamente del campeonato uruguayo y hacer una buena Copa Libertadores, más allá de que no estamos jugando a nada.
pero tenemos que empezar por lo menos en dejar a los jugadores que son importantes en el club. Dejen un like, suscríbanse que es totalmente gratis y dejen un comentario a ver qué opinan de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.